mi nombre es Liz Santo Pietro, soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el área de Medicina de segundo año en la sección número 7. En el video anterior les pude hablar sobre un poco lo que es el funcionamiento y las capacidades que éste posee, y de un tipo de patología que suele afectar en lo que es el funcionamiento o en la estructura del mismo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la angina cardíaca y el síndrome coronario agudo, los cuales no son más que una serie de patologías que afectan netamente a lo que es la musculatura media del corazón. Iniciamos en lo que es la angina cardíaca. La angina cardíaca no es más que aquel conjunto de síntomas que suelen presentarse en una persona que está padeciendo de una falta de aporte de sanguíneo continuo o correcto hacia lo que es el músculo cardíaco a través de lo que es las arterias coronarias que lo nutren. Este músculo él es encargado de realizar lo que es el funcionamiento dinámico de bombear la sangre hacia lo que es el árbol ventral, y que por lo que conlleva y que necesita de un constante aporte de oxígeno y nutrientes hacia él para poder realizar su función de una manera adecuada. Sin embargo, tiende a verse afectado por lo que es la presencia de una placa de ateroma, la cual no es más que el cúmulo de partículas de colesterol que se encuentran en todo el torrente sanguíneo y que se van adhiriendo a lo que son las paredes internas de las arterias, o por una constricción funcional. Esto conlleva a que no tenga lo que es esos nutrientes que el músculo necesita para trabajar de una manera eficaz, y empieza a padecer de algunos síntomas o de algunos síntomas que pueden conllevar a otra patología, o que esta misma placa puede conllevar, dependiendo de su tamaño, a otras complicaciones. Tenemos que esta angina cardíaca tiende a clasificarse en una estable y una inestable. Ambas presentan el mismo sintomatología, pero en lo que es la estable tenemos que esta se suele presentar cuando existe un esfuerzo en lo que es las actividades cotidianas, pero que suele relajarse o disminuirse durante lo que es el reposo, teniendo un tiempo prolongado de aproximadamente 5 minutos. Mientras que lo que es la inestable, ella se presenta tanto en lo que es el esfuerzo cotidiano como en lo que es el reposo, teniendo una mayor incidencia, por lo cual se necesita de un ingreso hospitalario para evitar complicaciones a la larga. En los síntomas encontramos que el dolor más característico que las personas van a referir es un dolor opresivo en lo que es el tórax, en el cual va a estar irradiado también hacia lo que son los miembros superiores, mayormente el izquierdo. Puede estar irradiado a lo que es el cuello, la mandíbula, los hombros y la espalda, acompañado de una serie de síntomas como lo son las náuseas, los vómitos, los mareos y entre otras, dependiendo del paciente. En esta patología encontramos que existen unos factores de riesgo como lo es el tabaquismo, la hipertensión, hipercolesterolemia, la obesidad y factores familiares tienden a incidir de una manera positiva hacia lo que es el desarrollo de dicha patología. En su diagnóstico tenemos que mayormente el diagnóstico va a estar basado en lo que es la presencia de los síntomas anteriormente dichos, en lo que es la exploración física y en la elaboración de un juicio clínico, en la cual se debe mantener en cuenta de que la presencia de estos síntomas son característicos para su diagnóstico y nos ayuda a realizarlo a primera instancia. Sin embargo, existe también una serie de técnicas que se utilizan para confirmar dicho diagnóstico, como lo es en el caso de la ecocardiografía en reposo, en la cual se va a observar una serie de desviaciones del segmento ST o unas inversiones de lo que es la onda T. También tenemos lo que es el test de esfuerzo, en la cual va a consistir en observar lo que son esas variaciones del ecocardiograma durante un esfuerzo realizado en una cinta rodante, y en donde se tomarán en cuenta lo que es la aparición de los síntomas, lo que es la alteración de alguno de ellos, en qué momento se presentan, en qué momento se retraen y cuál es el tipo de esfuerzo que luego hace que se presente. También tenemos como lo que son las tomografías computarizadas por emisión de fotón único, las tomografías computarizadas por emisión de precipitores, las tomografías computarizadas axiales o las ecocardiografías por estrés. Ellos tienden a darnos una serie de indicios positivos para lo que es su diagnóstico netamente. Y luego encontramos lo que es su tratamiento. Tenemos que en su tratamiento va a estar guiado netamente a aliviar lo que son las sintomatologías, a prevenir o reducir las isquemias presentadas o a reducir esas eventualidades isquémicas que puede llegar a presentar.
Cuando existe un episodio agudo de esta patología, se le receta al paciente o se le suministra lo que son las nitroglicerina sublinguales, ya que por su mecanismo de acción es muy rápido a la hora de contrarrestar y controlar dicho episodio, por lo que en primera instancia se utiliza. Sin embargo, también existen los que son los betas bloqueadores, que estos se utilizan en la mayoría de los casos, los que son los angioextensores plaquetarios. Esto nos ayuda muchísimo, o sea, mayormente a aquellos pacientes que presentan enfermedades coronarias o que tienen la tasa de mortalidad tiende a ser muy grande en ellos. También existen lo que son los nitratos de acción rápida, en los cuales solo se utilizan en caso de ser necesarios. Sin embargo, dentro de lo que es su tratamiento también existe un procedimiento que se le denomina revascularización, en la cual esta se va a tomar en cuenta cuando se le receta al paciente un tipo de terapia farmacológica, pero que en este no existe un avance positivo y la vida del paciente tiende a estar en mayor riesgo. Esto puede ser por una intervención por vía percutaria o por una intervención quirúrgica, dependiendo de la gravedad en el que se encuentra. Conociendo esta, podemos avanzar netamente ya hacia lo que es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo no es más que una obstrucción aguda de las arterias coronarias. Este a su vez se va a estar presentado por lo que son unas trombosis agudas, que viene dado por lo que son estas placas de ateroclematosis en dichas arterias. Esto puede conllevar a empeorar lo que es el funcionamiento del músculo cardíaco, como anteriormente se los dije, o puede también tener lo que es una etiología totalmente distinta a lo que son estas placas que se llegan a presentar en lo que son las arterias coronarias. Por ejemplo, como por lo que es la presencia de una mayor, como un mayor acúmulo de lo que es el transporte de oxígeno. Esto puede ser dado por lo que son las hipertrofias coronarias severas. También puede ser conllevado a lo que es ya netamente lo que es una menor deficiencia, lo que es el transporte de oxígeno debido a las anemias. Ella se clasifica en lo que es el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, angina inestable, y el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Al hablar netamente ya de cada uno de ellos, para poderlos entender, encontramos que en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en esta ocurre lo que es una obstrucción igualmente lo que es la arteria coronaria. Esta suele ser dado por lo que son las trombos, por placas fisuradas o erosionadas. También suele ser dado por lo que es la obstrucción dinámica de los vasos sanguíneos, la inflamación de la arteria pericardia o la disección de lo que es la arteria pericardia. Igual que en la angina cardíaca, los síntomas que este va a presentar va a ser un dolor opresivo con las mismas características, puede estar irradiado en los miembros superiores, puede estar presentando otros síntomas a su vez como los náuseas, vómitos. En este caso puede llegar a presentar lo que es insuficiencia cardíaca o hasta lo que es muerte súbita. Dentro de esta clasificación encontramos que ellos se pueden presentar en un tipo de angina inestable, como lo encontramos lo que son las anginas de reposo, que ellas no tienen ningún inicio relacionado con ningún tipo de esfuerzo que se realice en dicho momento. Suele presentarse mayormente en lo que es la noche, teniendo una mayor intensidad y un tiempo prolongado de máximo de 20 minutos. Esto ocurre en el 80% de los casos. Luego encontramos lo que es la angina de reciente comienzo. En esta se encuentran a ver lo que son las crisis en un tiempo establecido de 30 días, en los que al menos se presentan 3 episodios diarios. Esto se suele observar en lo que es el 20% de los casos.
Luego tenemos la angina de empeoramiento progresivo. En esta presenta ya crisis más continuas, con mayor intensidad, con mayor prolongación y tienden a ser inducibles. Y por último encontramos los que son anginas de Prinzmetal. Estas suelen ser menos frecuentes y suelen ser dados por aquellos espasmos graves en las arterias coronarias, que puede conllevar a múltiples consecuencias. Posterior a esto encontramos lo que es su diagnóstico. En el diagnóstico de este tipo de síndrome coronario agudo tenemos que él va a estar basado directamente en lo que es una triada clásica. En este se encontrarán tres tipos de criterios. En el primer instante encontramos lo que es la información. En este se buscará contener o precisar aquellas características del dolor, la presencia del dolor, en el qué momento inició, en qué momento acabó, o si tiene algunos síntomas extras de estos, que sean característicos de dicha patología. Luego, en segunda instancia, encontramos lo que es el examen físico. Este puede ser normal, pero nos permite o nos aporta si el paciente padece de otras patologías adyacentes, como lo puede ser hipertensión, lo que son sucrepitantes en las bases pulmonares, en las cuales nos puede dar ciertos indicios para dicha patología. Y por último encontramos lo que son los electrocardiogramas y lo que son también los mecanismos, las mediciones bioquímicas. Estas van a ser indispensables para el diagnóstico netamente de este tipo de patología, que más adelante se le explicaré por qué. Y en lo que es su diagnóstico referencial tenemos que, por los tipos de síntomas y signos que esté presente, tiende a ser confundidos por aquellas patologías cardiopulmonares, como los pueden ser las pericarditis o las valvulopatías, o patologías no cardíacas, como en el caso de las úlceras péptidas, o como por decirles, en la presencia de hernias en lo que es el hiato esofágico. Posterior a este encontramos que no solamente el diagnóstico se está guiado hacia lo que es la triada. Existen también otros exámenes complementarios que son característicos de estas enfermedades. En primera instancia encontramos netamente lo que es el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a encontrar lo que son las desviaciones del segmento ST o algunas inversiones en lo que es la onda T, característicos de esta. Posterior a este vamos a encontrar también lo que son las ecocardiografías, lo que son las radiografías de tórax. También encontramos lo que son técnicas no invasivas como los exámenes de laboratorio. Esto no nos va a dar diagnósticos certeros hacia lo que son estas enfermedades o esta patología, pero sí nos permite identificar aquel nivel de gravedad que posee dicho paciente. También encontramos algunas técnicas no invasivas, como lo puede ser la coronariografía, en las cuales nos aportarán información netamente específica para poder decir que tenemos un diagnóstico definitivo hacia esta patología. Encontramos que los factores de riesgo en esta influyen mayormente en lo que son las personas mayores de 60 años, aquellas personas que hayan presentado un cuadro de infarto agudo al miocardio, que presenten algún tipo de insuficiencia cardíaca o en los que sus mecanismos bioquímicos estén elevados. Se me pasó por alto comentarles de que también en lo que son los exámenes complementarios están los que son los mecanismos bioquímicos. ¿Qué consisten estos? Son una serie de moléculas, enzimas o proteínas que nos permiten identificar si existe algún daño en lo que es este músculo. Por lo menos en el caso de lo que son las tropominas, estas tienden a tener una mayor sensibilidad debido a que se liberan luego de que existe un daño hístico en lo que son estas células. Al encontrarse presente, se dice que está ocurriendo algún daño en lo que es la musculatura y nos advierte de cómo actuar o cómo hacer a la hora de que este se presente. También encontramos lo que son las mioglobulinas. Estas tienen también un alto tipo de sensibilidad debido a que tienden a liberarse rápidamente luego de las primeras horas de que existe el infarto, tendiendo a ser muy características por la presencia de dicha patología.
Por último, encontramos lo que es su tratamiento. Al igual que en la angina cardíaca, se tiende a utilizar mayormente los que son los sulfatos de morfina y lo que son las nitroglicerinas sublinguales, debido a que sus mecanismos de acciones tienden a ser muy rápidos y mantienen al paciente en un estado relativamente estable, por lo que en primera instancia es lo que se debe actuar. Sin embargo, no solamente existen estos, también existen lo que son los beta bloqueantes, los calcio antiangina, los que son también los neprinas, los beta bloqueadores o nitratos de acción rápida, entre otras. Posterior, ahora vamos a hablar sobre lo que son el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Al hablar de este tipo de característica o de esta clasificación, hablamos ya netamente de lo que es la presencia de un infarto agudo al miocardio, como todos la mayoría lo conocemos. En este ya suele ocurrir lo que es una muerte celular cardíaca por isquemia debido a una afectación en lo que es su perfusión demanda. Tenemos que esto suele ser dado mayormente por aquella falta de oxigenación y de nutrientes que en realidad el músculo necesita. La sintomatología que este va a presentar es netamente igual lo que ya son el dolor torácico, va a estar irradiado del brazo. En algunos casos puede ser mucho más intenso y más prolongado que en las patologías anteriormente comentadas. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos, o se podría decir que en su totalidad, no tiende a presentar ningún tipo de sintomatología, ni palpitaciones, ni sudoraciones, ni náuseas, nada. O sea, tiende a presentarse de una manera muy silenciosa. Luego de esto encontramos lo que es su diagnóstico, igualmente va a estar basado en lo que es una tríada básica, igual que en el anterior. Va a estar guiado por lo que es el interrogatorio, el examen, lo que es el examen físico, buscando la presencia de algún síntoma que nos identifique si se encuentra presente o no, si se está desarrollando, si se encuentra alguna angina cardíaca, en lo que es la evaluación del electrocardiograma, en donde se va a observar lo que son aquellas alteraciones que van a ser característicos de esta patología, y lo que es la determinación de lo que son las enzimas séricas. Se dice que al encontrarse estos tres criterios en el paciente, puede hablarse ya de un infarto agudo miocardio definido, mientras que si se encuentra ausente alguno de estos tres criterios, se puede hablar de que es un infarto agudo al miocardio indefinido. En lo que es su diagnóstico diferencial también encontramos que por su sintomatología suele ser confundido con los que son los neumótoras espontáneos, lo que son aquellas arritmias severas, entre otros tipos de patologías. Entre sus exámenes complementarios, igualmente va a estar basado o se va a utilizar en primera instancia lo que es el electrocardiograma. Sin embargo, en se van a encontrar tres fases características o primordiales para el diagnóstico de lo que es este infarto. Tenemos que esta fase consiste en lo que es la fase isquémica, que esta coincide con el inicio del dolor, caracterizada por lo que es un incremento en lo que es las ondas, en lo que es el segmento ST, y que suele ser muy fugaz este tipo de alteraciones. Luego encontramos lo que es la fase de lesión, en la cual se llegan a presentar ondas Q con una alteración, en lo que es la fase de necrosis. En esta sí se llega a presentar, que es la última fase, se llega a presentar lo que es una alteración de las ondas Q superiores al 25%, en las cuales del complejo QRS. En esta nos permite identificar netamente lo que es la ubicación exacta de donde ocurrió lo que es el infarto.
Y luego tenemos la fase de lesión, que esta es la fase intermedia y que en esta puede ser característico de lo que son las... existe mayormente lo que es alteraciones de las ondas o los segmentos ST y que tienden a interferir en lo que es la rama ascendente de la onda R. Posterior a esto encontramos también que se encuentra basado en lo que son las radiografías del tórax, los ecocardiogramas bidimensionales, los exámenes igualmente séricos y los que son los mecanismos bioquímicos como lo son las tropominas. Sin embargo, las enzimas que se observan en estos mecanismos suelen ser los más específicos a la hora de clasificar o diagnosticar este tipo de patologías, ya que al estar presente este tipo de enzimas ya hablamos netamente de que existe un infarto agudo del miocardio. Y también lo que es la presencia de mecanismos de inflamación como lo son las proteínas C reactivas y las gammagrafías. También se utilizan mecanismos invasivos como lo son la coronariografía. Y por último, encontramos lo que son las complicaciones. Lo que es el infarto agudo al miocardio ya netamente, durante las primeras horas puede ayudar a desarrollar lo que son los edemas agudos de pulmón, lo que es una muerte súbita, arritmias severas ventrales, o puede causar también accidentes vasculares encefálicos, que puede conllevar a múltiples agresiones en el mismo. Y al no verse diagnosticado o no realizar un tipo de tratamiento específico en el momento de que ocurre, o se tiene un tiempo transcurrido entre 1 a 2 semanas en el que esto no ha sido diagnosticado, puede llegar a desarrollar lo que son las rupturas miocárdicas, puede llegar a desarrollar lo que es un shock cardiogénico tardío. También a lo que es el 5.º día hasta puede llegar a desarrollar lo que es un reinfarto, por lo cual se le recomienda a aquellas personas en las que sienten un tipo de sintomatología o algo característico a dirigirse a lo que son los centros médicos para que estos puedan ayudarlos y que así pueda evitarle complicaciones a la larga. Espero les haya podido servir. Gracias.